This meeting is being recorded. Muy bien. Buenos días. Bienvenidos al seminario Roberto Ortega del mes de marzo. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación del doctor Rubén Ramos García del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE, con la plática titulada Efectos optotérmicos en la manipulación de micropartículas. El doctor Ramos es investigador del Departamento de Óptica del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE, desde el 1997. Es líder del grupo de biofotónica del INAOE, investigador titular C y SNI-3. Sus áreas de investigación son pinzas ópticas, cavitación óptica y biofotónica en general. Obtuvo su doctorado en el Imperial College de Londres, la maestría en el Centro de Investigaciones en Óptica en León, Guanajuato, y la licenciatura en Física en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, profesor asociado al de Abdus Salam International Center for Theoretical Physics en Trieste, Italia. Su producción científica incluye alrededor de 100 artículos en revistas de circulación internacional, tiene varias pláticas invitadas en conferencias nacionales e internacionales, ha formado más de 10 doctores en óptica, 18 estudiantes de maestría e impartido cursos en la maestría de óptica desde 1997 y ciencias y tecnologías biomédicas del INAOE desde el 2020. Ha sido parte del comité científico de varias conferencias, entre las que destacan Optical Trapping and Optical Micromanipulation desde el 2010, organizada por el SPIE, Optics of Liquid Conference Series del 2007 al 2013, Biophotonics Congress de la óptica ante SOSA. Asimismo, ha sido organizador de las escuelas de óptica moderna y biofotónica en el INAOE desde hace 20 años. Fue organizador de la red temática de biofotónica con financiamiento del CONACYT. Y bueno, otra vez quiero darle gracias al doctor Ramos por haber aceptado darnos esta plática. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Claudio, y agradezco la invitación de tu parte y del público que está presente en la plática. Y pues para mí es un honor presentar mi plática en honor del doctor Roberto Ortega, quien conocí hace muchos años. Siempre fue una persona que me trató con mucho respeto. Ya empezó. Sí, que me trató con mucho respeto. Muy bien, bueno, pues les voy a hablar sobre efectos optotérmicos no solo en la manipulación, sino también en el confinamiento de micropartículas. Como siempre, no cambié. Como siempre, pues el trabajo que voy a presentar no es un trabajo que se deba solamente a mi autoría. El trabajo de los estudiantes es, yo creo que el más importante de todo el trabajo que les voy a presentar. El grupo de biofotónica consta del doctor Julio César Ramírez San Juan, que hace Laser Spectral Imaging, la doctora Svetlana Mansurova, que trabaja con biosensores plasmónicos y celdas solares orgánicas, y la doctora Teresita, que es bióloga. Y a través de este grupo es como hemos hecho muchas de las aplicaciones que les voy a platicar. Y estos son algunos de los estudiantes del grupo. Muy bien. Pues bueno, como todos saben, pinzas ópticas fue un trabajo desarrollado por Arthur Ashkin. El primer trabajo que él desarrolló en pinzas ópticas, pues lo publicó en 1970, usando dos haces, y posteriormente en 1986 publicó un artículo donde le llamó ya pinzas ópticas a la manipulación usando un solo haz, de un haz fuertemente enfocado, ¿no? Y por este trabajo se le otorgó el Premio Nobel de Física en el 2018, junto con Gerard Mourou y Donna Strickland. No más para hacer un poquito de historia, desde
el siglo XVI, pues ya Kepler sospechaba que la cola de los cometas podía deberse a la acción de la luz, ¿no? Porque la cola de los cometas pues siempre apunta en dirección contraria a la propagación de la luz. Resulta que no es estrictamente cierto. Cuando los cometas se acercan, pues parte del material es expulsado bueno, aumenta la temperatura. Si hay hielo ahí o alguna otra molécula volátil, pues es expulsada. Igual el viento solar, que son partículas cargadas, son capaces de expulsar material de los cometas y producir esas colas bellísimas, ¿no? El primer experimento donde realmente se demostró que la luz puede ejercer fuerza sobre objetos, pues lo demostró en 1900 Lebedev, que actualmente tiene un laboratorio, un instituto que lleva su nombre. Y en ese entonces, la mayoría de los trabajos se hacían en tubos al alto vacío, por ejemplo, en los rayos catódicos y cosas por el estilo. Y él lo que hizo fue un experimento muy ingenioso. Lo que puso fue un par de veletas suspendidas a través de un fino alambre y usando luz iluminó una de las veletas y midió la torsión de este alambre, ¿no? Y las veletas en sí. Haciendo algún cálculo de las fuerzas ejercidas, resultó que la magnitud de las fuerzas medidas coincidían con la predicción con la predicción de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Sobre la presión de radiación de la luz. Y este fue uno de los trabajos fundamentales para el desarrollo de pinzas ópticas. Desafortunadamente en esa época pues no fue bastante apreciado, pues porque no se tenía la tecnología. Y nomás para darles una idea, en el discurso de Poynting, del vector de Poynting, en la Royal Society, Physical Society en 1905, dijo que una corta experiencia intentando medir estas fuerzas fue suficiente para darse cuenta de que estas fuerzas tan pequeñitas no tenían ninguna aplicación práctica en la Tierra, ¿no? Pues como les mencioné, obviamente en esa época pues no se contaba con fuentes lo suficientemente potentes o la óptica adecuada para observar estos efectos. En este libro de Arthur Ashkin, él hace un estimado de estas fuerzas, ¿no? Digamos, en sus cálculos que le llamó cálculos en un sobre, dijo, bueno, ok, si el fotón de un solo, el momento de un solo fotón es h barra, donde h barra es la constante ese fue el nombre. Bueno, ahorita le regreso. Y la constante de Planck y lambda es la longitud de onda. Entonces, si tenemos un láser o una fuente de potencia P y lo dividimos entre la energía de un solo fotón, pues tenemos el número de fotones que están pasando por unidad de segundo, ¿no? Que están llegando a una superficie. Entonces, la fuerza la podemos calcular de esta manera. Y entonces, si yo conozco la potencia y la velocidad de la luz, pues puedo estimar, por ejemplo, que si yo tengo un láser de 1 watt y debido a que en esta situación, por ejemplo, llego con un fotón de incidencia normal o muchos fotones de incidencia normal, y esta superficie es 100% reflectora, el cambio de momento va a ser el doble del momento inicial, ¿no? Y él estimó que estas fuerzas deberían de ser del orden de unos 7 nanonewtons. Y con esas fuerzas podrían acelerarse estos objetos hasta unas 100 veces la aceleración gravitatoria. Resulta que cuando trabajamos con pinzas ópticas, pues no trabajamos con espejos 100% reflectores, sino que pueden ser partículas metálicas o no, pero si son dieléctricas, las fuerzas que típicamente se van a ejercer sobre estos objetos pues son mucho menores que
en nanonewtons, ¿no? Típicamente andan del orden de pico a femtonewtons. Solo para mostrarles cómo es que funciona la presión de radiación, hagamos este experimento muy sencillo, donde tomamos por el momento una partícula que es grande, mucho más grande que la longitud de onda de la luz, de tal manera que estemos en el régimen de rayos ópticos, ¿no? Si hacemos esto y tomamos un rayo que venga en esta dirección, al llegar a la superficie de esta partícula que va a tener un índice, por el momento supongamos que un índice de refracción mayor que el medio, pues voy a obtener reflexión en esta dirección. Por el momento no voy a estudiar el haz refractado, regresaré después. Entonces este sería el momento inicial, este sería el momento final, y pues por el solo hecho de haberse reflejado en la superficie y cambiar de dirección, pues tenemos un cambio de momento. Del mismo modo, si escojo convenientemente un rayo simétrico respecto al centro de la partícula, pues voy a tener una situación similar, ¿no? Y si nos acordamos de nuestros cursos de primaria, de la segunda ley de Newton, ¿no? Que fuerza es igual a masa por aceleración, y la aceleración no es más que la derivada de la velocidad en el tiempo, y si mi objeto no cambia de masa, durante el proceso, pues puedo meter la masa en la derivada y lo que obtengo aquí, pues es el cambio de momento en el tiempo me va a resultar en una fuerza, ¿no? Entonces, de tal manera que yo voy a obtener una fuerza que va a ser en la dirección opuesta en que se ocurrió el cambio de momento, ¿no? Y como sabemos, pues las fuerzas son cantidades vectoriales. Podemos descomponer en dos componentes, una horizontal y una vertical. Y si todo lo escogimos simétrico, pues tendríamos que las partículas se moverían en la dirección de propagación de la luz. Y esto es más que nada presión de radiación, ¿no? Este es una vista del libro de Arthur Ashkin, donde describe este experimento, y nosotros hicimos aquí un experimento similar. Aquí este es el haz. Fíjense en esta partícula. La luz viaja en el plano de las partículas, ¿no? Y de la pantalla. Y pues la partícula es primero, si alcanzan a ver, primero es jalada hacia el haz y después empujada, ¿no? ¿Qué tipo de partículas se pueden manipular con pinzas ópticas? Pues prácticamente todas, dieléctricas, biológicas, metálicas, átomos, moléculas, en fin. Entonces, digamos, sigamos con partículas grandes y consideramos ahora esta situación. Tenemos un haz gaussiano, ¿no? Que es el perfil diría que la mayoría de los láseres, ¿no? Todos los láseres tienen este perfil gaussiano. Pongo esta partícula no en el centro del haz gaussiano, sino a un ladito. Y entonces hago un análisis, pero ahora analizando los haces refractados, ¿no? Entonces igual tengo mi momento inicial, mi momento final. Esta línea es más gorda porque aquí hay más fotones. Y tomo otro haz en la cola, por lo tanto más delgadito, ¿no? Entonces el efecto neto es que voy a tener una fuerza dirigida hacia el centro, hacia la región de mayor intensidad del haz, y después voy a tener la fuerza de presión de radiación. Entonces es muy importante esta fuerza que se llama la fuerza transversal gradiente. Entonces, esto fue lo que hizo Ashkin. Después dijo, bueno, ¿qué tal si yo quiero atrapar partículas, no con dos haces, sino con un solo haz? Lo que necesitaría tener, pues es una fuerza, debería tener un gradiente en la dirección de propagación de la luz. ¿Y cómo hacemos esos gradientes? Pues con una lente, ¿no? Entonces, si hacemos un gradiente y hacemos este análisis, ¿no? El mismo análisis de antes, nos va a resultar
que va a haber una fuerza neta dirigida hacia el foco de nuestra lente. Resulta que no podemos usar cualquier tipo de lente. Tenemos que usar unas lentes con apertura numérica grande, ¿no? Un 100X y con objetivos de inmersión en aceite o en agua, ¿no? Ok. Y les muestro aquí un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una colección de partículas de diferentes tamaños. Esta zona que se ve un poquito más brillante es el haz. Y pues nosotros podemos atrapar la partícula, moverla en el plano o fuera del plano, ¿no? Que estaban estas partículas. De esta manera demostramos que podemos atrapar una partícula en 3 dimensiones. Y generalmente las partículas que manipulamos son partículas dieléctricas, donde el coeficiente de absorción es prácticamente cero. Si el coeficiente de absorción de la partícula es diferente de cero, pues lo que va a aumentar es la fuerza de esparcimiento y eso podría desestabilizar la trampa, aparte de que haya un aumento en la temperatura y posible daño a la partícula que estoy atrapando. Pero eso regresaremos después. Les presenté algo que era más o menos un concepto digamos, el régimen de rayos ópticos, pero para atrapar partículas se divide en 3 regímenes, ¿no? El régimen de Rayleigh, ¿no? Donde tenemos partículas muy pequeñitas, mucho más pequeñas que la longitud de onda de la luz. Y en este caso, pues hay expresiones analíticas para la fuerza tanto gradiente y de esparcimiento, ¿no? La fuerza gradiente básicamente depende de la derivada de mi perfil de intensidad. Entonces, si yo tengo una partícula y la ilumino con un haz gaussiano, pues lo que voy a obtener aquí es el gradiente de la intensidad y básicamente a este va a ser proporcional a la fuerza. Entonces, mi partícula, la posición de equilibrio, va a ser en la región más intensa. De tal modo que si mi partícula por algún motivo se desplaza de esa posición, va a aparecer una fuerza de restitución y eventualmente la partícula pues, va a terminar de nuevo en la posición de equilibrio. Eso permitió simular el confinamiento de estas partículas en pozos de potencial como si fuera un oscilador armónico. Donde K es la rigidez de la trampa, a diferencia del resorte, ¿no? Que es la constante elástica. Hay otro régimen donde las partículas pues ya son comparables con la longitud de onda y aquí las cosas se vuelven un poquito más complicadas, pero sin embargo ya existe una solución analítica que no se puede, bueno, tenemos que resolverla, evaluarla numéricamente, pero existe la solución analítica. El caso que les platiqué de rayos ópticos, pues son partículas muy grandes y ahí se tiene que tomar el análisis de reflexión, transmitancia del haz dentro de la esfera. Y para calcular la fuerza, pues debo de tomar un montón de reflexiones, transmisiones dentro de la esfera y al final puedo calcular sumando cada uno de estos rayos no, este es para un solo rayo, pero lo puedo integrar sobre la superficie de la esfera para obtener la fuerza neta. Todos estos ya es bien conocido y se hace desde hace un buen tiempo. Ok, les decía, ok, si ya sé que mi fuerza la puedo simular como un resorte, ¿no? Una partícula atada a un resorte, entonces yo puedo calcular el potencial y resulta que el potencial que yo puedo asociarle a mi partícula atrapada es un potencial cuadrático como el de oscilador armónico. Entonces aquí en pinzas ópticas, pues el chiste es encontrar esa constante, la constante elástica. Hay varios métodos de hacerlo. En el laboratorio usamos básicamente equipartición de energía, distribución de Boltzmann y densidad espectral.
Aquí en la pantalla les pongo el desplazamiento de la partícula en X y en Y. Y para medir estos desplazamientos usamos un detector de cuadrante. Después obtenemos la posición de distribuciones, ¿no? Y a partir de ahí obtenemos el pozo de potencial. Eh, eh, y con eso, pues, podemos determinar la stiffness, ¿no? O la rigidez de la trampa. Ahora, en pinzas ópticas hay un buen número de experimentos. Y básicamente en este review de Giovanni Volpi, no recuerdo si Karen está en este artículo, perdón por olvidarme, y también Alejandro. No sé si fue en el 2023 o en el 2024, pero en alguno de ellos está. Y básicamente hacen una revisión de las aplicaciones que están en el momento de pinzas ópticas, están más activas. Y básicamente lo dividieron en estas áreas, ¿no? En atrapamiento de partículas de aire en el vacío, son básicamente partículas dieléctricas, anisotrópicas, dieléctricas, que las pueden girar, hacer rotar a velocidades eh, eh, angulares muy grandes, de gigahertz, por ejemplo, y ahí están probando algunos conceptos cuánticos y los límites de la mecánica clásica y cómo se combina con la cuántica. También hay fuerzas ópticas en el espacio, haces estructurados para atrapar muchas partículas, microreología, biofísica, física estadística. Aquí hay un montón de experimentos muy bonitos, espectroscopía de pinzas ópticas, donde no solo se atrapa la partícula, sino también se puede hacer espectroscopía, ya sea fluorescente, Raman, de lo que se les ocurra. También diferentes métodos para tratar de medir fuerzas y torques, atrapamiento de nanopartículas. Hay mucho trabajo todavía en simulación, porque casi todo funciona, la teoría funciona para partículas esféricas, pero no siempre atrapamos partículas esféricas, ¿no? Y ahí cuando ya no atrapamos partículas esféricas, la situación se vuelve más complicada. Buscando ahí en Google, resulta que pues, hay como 168,000 resultados que incluyen optical tweezers. Entonces, pues, tratar de hacer una revisión de los trabajos en pinzas ópticas, pues sería una locura, ¿no? Entonces, solo para darles una idea de la gran cantidad de trabajos que se hacen en pinzas ópticas. Y bueno, hay que buscar, ¿no? Como la competencia es fuerte en pinzas ópticas, hay que buscar otras opciones. Y entonces algo que hemos estado trabajando es en efectos fototérmicos. ¿Por qué nos interesa efectos fototérmicos? Resulta que las pinzas ópticas requieren unas de alta calidad. Necesito un haz gaussiano de modo TEM00, ¿no? Láseres relativamente potentes, de varios miliwatts. Al menos para atrapar una partícula, si todo lo hice bien, necesitaré del orden de 5 miliwatts, pero si hago múltiples atrapamientos o uso un modulador espacial de luz, ahí las pérdidas son grandes. Entonces necesito aumentar la potencia de mi láser. Lentes de gran apertura numérica, que generalmente son muy caros, especialmente si están corregidos para todas las aberraciones habidas y por haber. Necesitamos que haya un contraste en el índice de refracción de la partícula atrapada y el medio. ¿No? Y ahora, ¿de qué efectos fototérmicos estamos hablando? Bueno, como les dije, si la luz se absorbe, pues va a producir un calentamiento donde se absorbe, un calentamiento local, que puede dar lugar a corrientes convectivas, cambios en el índice de refracción, termofóresis, que es más que nada el movimiento de partículas cuando hay un gradiente de temperatura. Las partículas se pueden mover hacia la región caliente o fuera de la región caliente, dependiendo del coeficiente de Soret. También termoósmosis,
es decir, el flujo a través de una membrana en presencia de gradientes de temperatura. Efecto Marangoni, donde tenemos alguna interfaz entre dos líquidos. Podemos modificar la tensión superficial y van a aparecer unas fuerzas que son las fuerzas de Marangoni. También puede ocurrir expansión térmica y eso podría dar lugar a la generación de ondas acústicas. Y finalmente, formación de burbujas e incluso cavitación. Les hablaré un poquito de esto. De las ventajas de las fuerzas termoforéticas es que la magnitud de las fuerzas térmicas son mucho mayores que las fuerzas ópticas. Y eso me permite usar láseres de muy baja potencia. Por ejemplo, microwatts puede ser suficiente a veces para atrapar no una, sino decenas de partículas. Puedo hacer confinamiento masivo, puedo atrapar muchas partículas, pero ya no puedo atraparlas en 3 dimensiones, pero en 2 dimensiones sí. Puedo tener configuraciones relativamente simplificadas y hay una física muy rica, ¿no? Entonces, déjenme nomás mostrarle algunas de las aplicaciones de efectos fototérmicos. Igual no les voy a describir cada una porque pues no me va a dar tiempo, ya casi llevo la mitad de la presentación. Pero, haciendo una búsqueda en Google Scholar, resulta que hay del orden de 7,000 trabajos que combinan efectos fototérmicos y pinzas ópticas, ¿no? Entonces hay muchísimos trabajos. Como no puedo cubrir todo, o al menos las áreas más relevantes, pues les voy a platicar de lo que estamos haciendo en el INAOE. Entonces, pues lo que tenemos ahora es un haz gaussiano. Puede ser que en el foco de mi haz gaussiano ahí pueda calentar el líquido, si el líquido es de baja absorción, pero en el foco voy a obtener mayor intensidad y por lo tanto mayor generación de calor, o bien la partícula que yo esté atrapando puede que absorba. Otra situación bastante común es que una de las paredes de la celda en la que atrapamos las partículas, que típicamente es un portaobjetos, le ponemos alguna cinta de doble cara y le ponemos el cubreobjetos. Eso me produce una alberquita más o menos de entre 100 y 120 micras, una alberca circular, y ahí la llenamos y ponemos las partículas que vamos a manipular. Bueno, aquí en esta celda ponemos algún material absorbente. Típicamente estamos usando titanio o nanopartículas de oro depositadas, ¿no? De tal manera que la luz sea fuertemente absorbida en este sustrato. Y eso pues va a generar fenómenos interesantes como el líquido cuando se calienta pues disminuye su densidad y eso da lugar a una fuerza boyante. Cuando tengamos en alguna interfase calentamiento, pues vamos a tener gradientes de temperatura sobre las interfaces. La situación se vuelve un poquito complicada porque pues hay que hay que acoplar no solo la física de pinzas ópticas, sino también tenemos que, como hay calentamiento y hay movimiento de líquido, corrientes de convección, pues tenemos que acoplar las ecuaciones de Navier-Stokes con la ecuación de difusión de calor para estudiar todos estos fenómenos. Entonces, les voy a platicar uno de los primeros trabajos que hicimos en este tema. Es que tenemos un sustrato absorbente, en este caso, si mal no recuerdo, fue silicio amorfo, que es fuertemente absorbido por la radiación. En ese entonces usamos un haz verde, a 532, es fuertemente absorbido.
de tal manera que se produce este gradiente, este calentamiento en la interfase por difusión de calor, el líquido se calienta, se producen estas corrientes de convección, ¿no? Entonces, lo interesante es que la corriente de convección a lo largo del haz es muy grande, es más grande. Bueno, la puedo controlar con la potencia, de tal manera que si hay alguna partícula por aquí, algunas partículas las puedo atrapar no solo una, dos, tres, cuatro o más partículas en una fila, ¿no? Como haciendo malabares para sostenerlo. Algo muy interesante es que en la celda se producen gradientes de velocidad y eso significa finalmente que la fuerza de arrastre se modula espacialmente y eso me produce un potencial de atrapamiento adicional del atrapamiento en sí por el haz, ¿no? ¿Y eso qué significa? Significa que si yo muevo mi celda hacia la derecha o hacia la izquierda con cierta velocidad, resulta que la partícula va a estar más fuertemente atrapada, ¿no? Por este potencial adicional. Aquí en esta figura tenemos la potencia óptica y aquí tenemos la stiffness asociada con la pinza óptica. Cuando tenemos un sustrato sin sustrato absorbente, este es en rojo, y con sustrato absorbente, pues resulta que el stiffness puede ser hasta unas 3 veces mayor, ¿no? Y aquí, bueno, en esta imagen se ve que aquí las partículas están atrapadas, se apaga el láser y después van cayendo, ¿no? Varias partículas a la vez que pudimos atrapar. Después, siguiendo con esta misma idea, dijimos, ok, ¿qué tal si tenemos, pues, partículas y uso una potencia relativamente baja de unos, ay, aquí no recuerdo y no le puse, pero deben ser de como unos 2 miliwatts. Entonces, si yo incido sobre mi sustrato 2 miliwatts, sí, lo que voy a producir es estas corrientes de convección. Si hay partículas disueltas en el volumen de la celda, al final van a terminar en el fondo de la celda, de tal manera que yo las puedo colectar, ¿no? Y eso es interesante porque podemos crear cristales coloidales del tamaño que sea necesario. Después, si uno continúa aumentando la potencia del láser, aparece una fuerza adicional, que es la fuerza termoforética. Aquí en el centro está el haz. Por el filtro no se ve, pero esto significa que esta región es más caliente. Entonces, las partículas van a ser jaladas por corrientes de convección hacia el haz, pero la fuerza termoforética va a expulsarlas del centro, de tal manera que se forma este anillo de partículas, ¿no? Si sigo aumentando mi potencia, pues puedo generar cavitación y aquí las fuerzas se multiplican. Ahora son grandísimas y les voy a mostrar un ejemplo más adelante. Con esta potencia tan pequeña, yo podría, no se alcanza a ver, pero aquí estoy manipulando un buen de partículas en un anillo y voy reduciendo el tamaño del anillo, o, o podemos atrapar una sola partícula, ¿no? Limpiando todo lo que esté alrededor del área de interés. En base a estos experimentos, después decidimos hacer digamos, ok, ¿qué tal si yo tengo alguna bacteria o cualquier bicho ahí, impurezas, contaminantes sólidos? Y por ejemplo, en este caso, como en el laboratorio de biofotónica trabajamos con hongos, dijimos, ok, ¿qué tal si yo le pongo hongos y los atrapo, ¿no? Entonces, aquí solo estoy usando a lo más 10 miliwatts y eso me permite manipular, atrapar un buen de células de hongos, ¿no?
Aquí no se ve, pero después hemos estado haciendo análisis sobre la viabilidad de las células después de que están atrapadas en una región caliente. Obviamente las que están muy cerca se van a dañar. Con marcador fluorescente podemos determinar cuál es el grado de daño a las células. Y como, bueno, también tenemos un modulador espacial de luz, podemos generar no solo una, sino un arreglo de haces y atrapar una gran cantidad de estos hongos. Pero igual pueden ser bacterias, les digo, ¿no? Eh, eh, Continuando con este tipo de experimentos, después nos dimos cuenta de que si uno puede controlar el pH de la solución o lo que es lo mismo, la carga que rodea las partículas, podremos obtener cristales coloidales, ¿no? Aquí se ve que es un cristal bastante bien ordenado. Si el cristal presenta defectos, basta con que uno apague y prenda rápidamente el haz para que se reacomode, como sacudir, ¿no? Cuando tienes una bolsa de canicas, simplemente la sacudes y se acomodan, ¿no? Es lo mismo. Si tenemos un pH muy grande, la repulsión entre partículas es tan grande que ya no se puede formar. Y aquí simplemente mostramos que si tenemos un arreglo de haces, ¿no? Aquí estas cruces rojas significan las posiciones del haz, podemos formar un cristal relativamente grande. Eh, Estos son resultados que acabamos de presentar. Y esto me parece bastante interesante porque resulta que el efecto fotoacústico es un efecto que se usa sobre todo para obtener imágenes de muy alta resolución, de mayor resolución que con ultrasonido. Se utiliza un láser modulado y en amplitud, de tal modo que si yo modulo en amplitud mi láser y lo hago incidir sobre algún medio absorbente, pues voy a producir una temperatura, un incremento en la temperatura, pero si mi haz es continuo, esta derivada del tiempo es cero y pues no va a haber presión, ¿no? Pero si yo modulo temporalmente mi haz, por ejemplo, en este caso tengo un haz continuo, generalmente se ha hecho el efecto fotoacústico con láseres pulsados. ¿Por qué con láseres pulsados? Porque se debe de cumplir la condición de confinamiento térmico y confinamiento mecánico. El tiempo de confinamiento térmico debe de ser del orden de nanosegundos y por eso se deben de utilizar láseres de ese orden, ¿no? Aquí, como no tenemos un láser pulsado, dijimos, bueno, ok, ¿qué tal si lo modulo en amplitud y tengo un pulso de subida muy rápido, ¿no? En ese caso, este, pues nos preguntábamos si podríamos obtener efecto fotoacústico. Y resulta que sí. Como ven aquí tenemos un par de haces que estamos prendiendo y apagando. Y la partícula, pues es la onda de presión generada por efecto fotoacústico me permite manipular la partícula, ¿no? Le voy a poner otra vez, es que ahí va, ¿no? Y resulta que el desplazamiento de las partículas no es mucho, más o menos unas 3 micras en promedio, pero las velocidades son muy grandes, 900 micras por segundo en promedio. Tenemos una cámara que nos permite tomar 300 frames por segundo y de un frame a otro la partícula ya estaba en la posición final. Entonces, no podemos determinar, por ejemplo, la fuerza ejercida, ¿no? Por las partículas, porque nuestra cámara no tiene la resolución suficiente, pero estamos trabajando ya con una cámara que tiene unos 100,000 frames, entonces podemos obtener una mejor descripción de la trayectoria de las partículas.
Eh, Casi finalmente, les voy a hablar algo del efecto Marangoni. ¿Por qué este es interesante? Pues porque podemos atrapar burbujas y son burbujas grandes, no tan pequeñitas, de tal manera, grandes me refiero mayor a 100 micras de radio, de tal manera que, de diámetro, de tal manera que ópticamente no es posible atraparlas, ¿no? De hecho, con un haz gaussiano no podemos atraparlas. Si fueran burbujas pequeñitas, comparable con el tamaño de las, pues tampoco podríamos atraparlas. Hay, hay gente que sí ha demostrado que se pueden atrapar ópticamente usando, por ejemplo, haces anillo y la partícula se atrapa en el centro del anillo, ¿no? Usando laguer o cualquier otro tipo de haces. Pero nosotros dijimos, bueno, ¿qué tal si utilizamos estas fuerzas térmicas? Aquí lo que tenemos un líquido, en azul es el líquido, significa que está frío. Aquí nos llega un haz, eh, es un haz a 1550. A esta longitud de onda, el agua ya absorbe un poquito, lo suficiente como para modular la tensión superficial de esta burbuja, ¿no? Aquí la tensión superficial va a ser menor que en la zona más fría, de tal manera que se va a producir un flujo. Eso se llaman flujos Marangoni. De Marangoni, lo que nos da como resultado es que se va a ejercer una fuerza dirigida hacia la zona caliente, ¿no? Eh, y pues estas son fuerzas realmente grandísimas. Este es un trabajo que se hizo en colaboración con el doctor Gabriel Ortega de la Universidad Politécnica de Tulancingo y Julio, que ahora está en la Universidad de California en Riverside. ¿Qué hicimos? Bueno, aquí está un video. Esta es la fibra por donde viene. Este es otro experimento. Aquí usamos un láser pulsado, pero básicamente la idea es la misma, ¿no? Al modular la tensión superficial podemos atrapar esta partícula, y modulando la potencia del láser podemos a jugar como si fuera un yoyo, ¿no? Y hicimos, aquí se calienta, se atrapa, ¿no? Aquí fue con un láser pulsado de 10 operando a 10 kilohertz. Este es un láser a 1550 con una potencia de solamente 2 miliwatts. A esa longitud donde el coeficiente de absorción del agua no es muy grande, pero es suficiente como para que podamos atrapar esta burbuja. Esta es una fibra monomodo. El diámetro son 125, entonces más o menos de ese tamaño es el tamaño de la burbuja que podemos atrapar. Y se puede atrapar ahí por un buen tiempo. Hay cosas muy interesantes. Si yo aumento la potencia de láser, puede aumentar la razón de evaporación del líquido y entonces la burbuja crece. Bajo la potencia le doy chance de que se condense y la burbuja disminuye en tamaño. Entonces hay que encontrar la potencia adecuada para obtener un tamaño estable, ¿no? Eh, si uso potencia alta, entonces tengo que modular la potencia de mi láser para mantenerla en una posición estable sin que crezca. Entonces, pero ahí hay que encontrar las condiciones adecuadas. Finalmente, algo que hemos estado trabajando es que, digamos, ¿qué tal si tengo un sustrato que absorbe fuertemente o el líquido absorbe fuertemente? Si eso ocurre, esto ya no tiene que ver mucho con pinzas, pero fíjense que por aquí, en este dispositivo es una cavidad. Aquí en esta cavidad el láser viene de abajo hacia arriba, es fuertemente absorbida por la solución y fíjense lo que va a pasar, ¿no? Se produce una burbuja, el líquido es incompresible, le tuvimos que hacer un agujerito de 200 micras a la cavidad, acá. Entonces, cuando el líquido se expande,
pues lo que va a resultar es un chorro que sale de esta cavidad y resulta que la velocidad de este chorro es del orden depende de la potencia del láser, pero básicamente va entre 100 y 200 metros por segundo o entre 360 y 600 kilómetros por hora. 200 micras. Cuando sale del canal es un poquito más gordito, pero fíjense, la punta de este chorro es muy delgadita. Eso tiene que ver con el diseño que se hizo aquí a la salida para lograr chorros enfocados, y estos chorros enfocados, si le ponen su mano, por ejemplo, pues va a entrar muy fácilmente, va a penetrar la piel. Y eso es lo que hemos estado haciendo, estudiar cómo estos chorros pueden penetrar, en este caso era gel, pero ya lo hemos hecho en piel de cerdo, ¿no? Y esto es lo que le llamamos inyecciones sin agujas. Estos son los experimentos en piel de cerdo. Le pusimos un colorante para que veamos hasta dónde penetra. Estos son más o menos 5 milímetros. Y pues bueno, esto sería básicamente todo. No puse ninguna conclusión, pero el mensaje es que con efectos, combinando pinzas ópticas y efectos fototérmicos, podemos hacer una gran cantidad de experimentos donde hay una física también muy rica. Obviamente las cosas se complican, pero pues eso también le da sabor a estos experimentos. Y, y bueno, pues eso sería básicamente todo. Les agradezco su atención y pues si tienen preguntas, por favor, háganlas. A ver si puedo responderlas. Muchas gracias, doctor Ramos. Y pues abrimos la sesión de preguntas del seminario. Mayo. Ah, sí. Bueno, soy Karen y estoy aquí junto Ah, con Mayo, estamos haciendo el ah, seminario. Primero que nada, muchísimas felicidades, Rubén, qué resultados tan bonitos. Bueno, de la parte de atrapamiento, pues la conocía, pero la parte térmica, la verdad es que sí pues aprendí muchísimo, ¿no? Con lo que nos mostraste. sí. Este, Nada más, bueno, una duda que me entró es cuando hablabas del potencial producido por la diferencia de velocidad. Sí. Este, es que yo ahí entendería como que, claro, o sea, eso, las corrientes estas convectivas mandan a las partículas hacia el centro de la trampa, pero me Sí. pareció, o entendí mal, que hablabas también de un potencial a lo largo del eje Z, o entendí mal. No, fíjate Ah, ok, que las corrientes de convección van dirigidas, son hacia el mayores centro. en el centro, ¿no? Se van de Ajá, abajo hacia arriba. Y en la dirección transversal hay un potencial adicional, que es, ok, ya. ajá, y eso es lo que nos permite mover estas partículas a unas velocidades mucho más grandes, ¿no? Aquí lo que hicimos fue medir la velocidad de escape, la movemos la base a ciertas velocidades y encontramos a qué velocidad la partícula se escapaba, y a partir de ahí pues determinamos la stiffness de la trampa. Claro. Ajá. Pero, por ejemplo, si ustedes vienen con el láser desde arriba o desde abajo. Desde arriba en este caso. Desde arriba. Ok, Sí. entonces ahí está o sea, hay una componente, digamos, de la velocidad de estas corrientes convectivas que va hacia abajo, ¿no? O sea, en la Eh, dirección del láser, ¿o no? no, no. Mira, aquí en la parte inferior se está calentando, este es caliente, entonces las corrientes de convección van de arriba hacia abajo. Lo que va hacia abajo es la fuerza de presión de radiación, ¿no? Ah, entonces cancelas ahí un poco ambas, Exactamente. ya entendí. Y eso Ah, me porque permite tienes, atrapar ya, más partículas a lo largo del eje ya, 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 de ya, ya. Es que propagación. no,
me había perdido el detalle de que el film absorbente está solo en la parte de abajo. Y perdón, a lo mejor no me expliqué. No, 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 la verdad es que tú te explicaste muy bien, esa fue una parte que yo me distraje, pero padrísimo, está increíble y lo de esto último de las inyecciones sin aguja está también espectacular. Muchas gracias, Karen. Gusto en saludarte. Igualmente, también, Felicidades, estoy manejando, por eso no te puedo prestar mucha atención, Sí, pero Mayo. felicidades, Muchas aprendí mucho gracias. yo también. muchísimas gracias. Gracias, Karen. Muchas gracias. Sí, más preguntas para el doctor Ramos. Yo tengo una pregunta, Sí, Sí, Alex. Claudio, y hola Rubén, igualmente me uno a las felicitaciones de Karen, padrísimo tu trabajo, me encantó. Gracias, gracias. Mira, no sé si lo mencionaste en algún momento, la verdad es que estoy escuchando toda la plática en el teléfono porque justo no pude llegar a mi oficina para poder ver así con calma, entonces quizá me perdí algunos detalles, ¿no? Pero quería Sí, sí. preguntarte más o menos cuáles son las temperaturas que se alcanzan en estos procesos de absorción, vamos así, características. Y la otra pregunta es, digamos, entiendo que este proceso de captura pues tiene que ver mucho con las corrientes convectivas, ¿no? Pero Sí. si en algún punto simplemente el gradiente de temperatura que se genera pensando como en un estado estable, si es que llegara, o sea, por supuesto no existe, ¿no? Pero si se Ujú. pudiera definir, pudiera también jugar un papel relevante, vamos, sí, o sea, imaginándose como condiciones en donde el fluido quizá es más estable y nada más generando un gradiente de temperatura junto con las trampas ópticas o la fuerza óptica, se pudiera también ejercer una fuerza, vamos, sobre las partículas. Eh, Mira, todos estos experimentos pues se hacen digamos, no hay estados estacionarios realmente porque todo se está moviendo. Las partículas se mueven, cuando entran al haz cambian la potencia del haz y eso cambia la distribución de temperatura. La cosa es que se vuelve complicada. Ahora, ¿cuál es la temperatura que podemos alcanzar? Eso está medio complicado de medir. ¿Por qué? Porque pues, el tamaño del haz son más o menos una micra de diámetro, ¿no? Entonces, es muy difícil encontrar un sensor que te pueda medir esas temperaturas, pero lo que hicimos fue hacer las simulaciones en COMSOL. Entonces, cuando tú obtienes burbujas es que ya llegaste arriba de los 100 grados, ¿no? Entonces, típicamente trabajamos con unos 20 grados en aumento en temperatura. Si después tú aumentas la temperatura, las corrientes de convección siempre van a estar, pero aparecen fuerzas termoforéticas, como les había mostrado en este experimento, ¿no? Y entonces estas fuerzas termoforéticas se oponen a las fuerzas de convección, de tal manera que se obtienen estos anillos, ¿no? De hecho, no mostré aquí, pero seguimos la trayectoria de estas partículas y siguen un toroide. No sé si respondí tu pregunta, Sí, Alex. sí, súper, gracias Rubén. Sí, muchas Sí, gracias. sí, de hecho, estas son simulaciones en COMSOL. Ya, súper. Ujú. muchas gracias, Alejandro. Y más preguntas para el doctor Ramos. Bueno, si no hay más preguntas, igual pueden escribirme a mi correo, ¿no? Ah, la doctora Isuel. Sí, Sí, bueno, doctor Ramos, a mí me ha gustado mucho la presentación. Había algunas cosas que ya conocía, pero al no ser mi campo me ha impresionado los resultados obtenidos con el atrapamiento, como han dicho algunos de los que han intervenido antes, y los efectos térmicos. sí. Y ha quedado para mi gusto, bueno, por lo menos para mí ha quedado claro por dónde iban las posibles aplicaciones. Entonces, bueno, les felicito por el trabajo que están realizando y me ha gustado mucho la forma en que lo han presentado.
Mi Muchísimas felicitación, gracias, profesor. gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marifi. Y en el chat hay una pregunta del Adrián Aupar. Ajá. Dice, ¿cualquier objeto pequeño se puede atrapar con las pinzas o depende de su coeficiente de absorción? De hecho, si no absorbe es mejor. Ah, Y el tamaño de partículas que podemos atrapar va, digamos que más o menos desde media micra hasta, ¿qué será? Unos 10 micras, ¿no? Ya, digamos que casi son los extremos. Lo ideal para atraparlas ópticamente es que no haya absorción. Si hay absorción, el tamaño no está limitado. Como les mostré aquí, podemos atrapar partículas de 100, 200, 300 no, aquí no mostré lo de 300 micros, pero son partículas realmente grandes, ¿no? Con la misma potencia que yo utilizo para atrapar una partícula en pinzas ópticas, ¿no? Porque las fuerzas térmicas son muchísimo más grandes. ajá. ¿Alguna otra pregunta? Si no, bueno, yo tengo una pregunta. Sí, Sí, como te había comentado, hice un postdoc en la Universidad Autónoma de Barcelona, ya con Marifí, con Juan Campos, y hicimos algo que le llamaron una botella óptica, ajá, utilizando el modulador espacial para generar lentes segmentadas. Entonces, cada segmento pues generaba un foco, enfocaba en un foco, ah, y ok, entonces ahí hicimos pues varios segmentos, alrededor de 20, 25 segmentos, y eso nos generaba un anillo de luz. En vez de enfocar en un punto, pues se enfocaba en un anillo de luz y pues se formaba como un cono de luz. Y, sí, esa, y es ahí donde dejábamos caer una micropartícula, y esa micropartícula por fotoforesis pues se quedaba confinada dentro de ese cono de luz. ajá, Pero en este caso la micropartícula sí estaba cubierta con una película delgada creo que era de carbono o algo así, ok, para, creo que era, la partícula en sí pues era de vidrio o de sílica, pero sí, entonces estaba recubierta con carbono para... ok, para aumentar su coeficiente de absorción, supongo. Ujú. Sí, entonces ese efecto de fotoforesis, ¿cómo podría explicarlo, por ejemplo, para que la partícula se mantenga en el aire? O sea, está Ah, en en el contra de la aire. gravedad. En el aire no sé, porque ahí se utilizan trampas acústicas. Ah, ok, Todo lo que yo presenté lo hacemos en agua. en agua. ¿Mm? Sí, Karen ha trabajado mucho en trampas acústicas, entonces a lo mejor ella podría comentar un poquito sobre estas cosas. Ajá. Sí, Ajá, porque pues, todo esto sí lo hicimos en el aire, o sea, las micropartículas estaban en una cubetita, sí. y ahí es donde formábamos pues el- la botella óptica. Entonces le Ah, mira, dábamos un pues, golpecito, ajá. y las micropartículas caían del contenedor, pero ya se Pero, quedaban atrapadas en la botella óptica, que era un cono de luz nada más. pues a lo mejor si platicas con Karen, ella te podrá ayudar más que yo. ¿Sí? Y pues nosotros dijimos, pues es el efecto de fotoforesis, pero Ajá, en el aire. ok, pues sí es posible. Es Ujú. que cuando tienes una partícula atrapada, las colisiones con las moléculas del aire siempre tienden a desestabilizar la trampa, ¿no? Por Ajá, eso los experimentos de atrapamiento de partículas con pinzas ópticas se tienen que hacer en vacío. ajá. Y si la tienes en aire y la calientas, pues las colisiones con las moléculas del medio ambiente pues aumentan, ¿no? Y eso aumenta las fuerzas para que pueda sacarla de la trampa, ¿no? Ujú. Ah, ok, Ujú. pues es muy Pero te interesante. digo que sería bueno que platicaras con Karen. Ok, Perdón, yo con muchísimo gusto. En este momento la verdad es que estaba un poquito distraída, no escuché
bien toda la pregunta, pero, o sea, si me escribes, o sea, con muchísimo gusto platicamos, perdón, perdón que no escuché toda la pregunta. Sí, si quieres, después lo vemos en otra plática. Sí. Nos ponemos en contacto. Muy bien. Muchas gracias. ¿Y ustedes trabajan en alguna aplicación actualmente de esto? Las inyecciones sin agujas, solamente eso es ¿Sí? lo que hemos estado ya trabajando más aplicado. Ajá. Y andamos ahí en pláticas ¿cómo se llama? La empresa del gobierno, Innova, se llama Innova, algo así, No. de CONACYT, bueno, de la Secretaría ahora Secretaría, ¿no? De Ciencia y Tecnología, Ujú. para aplicarlo en las inyecciones en pollos, para hacer vacunación de pollos. Ajá. Eh, Estamos ahorita terminando la patente y ya después veremos si llegamos a algo en serio. Y todo esto que nos mostraste es utilizando, decías, el DPD. ¿El qué, perdón? O sea, no estás utilizando moduladores espaciales de luz, sino Sí, así. sí, en los anillos los generamos con el modulador espacial de luz. También tenemos DMDs, pero te digo que ahí que las pérdidas son muy grandes y a lo más tenemos 11% de eficiencia de difracción, ¿no? Ujú. En el primer orden. Entonces, para estos casos es mejor trabajar con, con moduladores espaciales de luz de cristal líquido, ¿no? De fase. Y la fuente de luz siempre es un láser, ¿no? Sí, hay gente que ha trabajado con fuente, con focos, con proyectores, por ejemplo, con la luz de los proyectores, ¿No? pero es más fácil trabajar con un láser, ¿no? Y Aunque la potencia sea pequeñita, ¿no? con LEDs no han trabajado. LEDs. No, fíjate que no, pero no estaría mal. No sería mala idea intentarla con LEDs. Sí, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta para el doctor Ramos? Bueno, si no hay más preguntas, pues nuevamente quiero darle gracias al doctor Ramos por la plática muy interesante Muchas y gracias. posteriormente pues le haré llegar la constancia de participación en el seminario. Muchas Muchas gracias. gracias, Claudia, y muchas gracias a todos por asistir a mi plática. Muchas gracias. Saludos. Nos- Gracias a ti, Rubén. Saludos. Muchos saludos. Saludos. Muchas Saludos, gracias. Karen. Abrazos a todos. Bye, bye. Vaya bien. Gracias, Bye. gracias, Rubén, gracias. Saludos, María, que se la pase bien. Muy bien.